Bueno, vamos a seguir con ruidos, ¿no? Vamos a encargar la parte de características del sonido y del ruido y vamos a dar un par de definiciones. Entonces, empezamos primero por lo que se entiende por sonido. Sonido es la sensación producida por el órgano auditivo, por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, por ejemplo, como el aire. De acuerdo al diccionario, ruido es un sonido inarticulado y confuso. También tenemos para la industria, la mayoría de los sonidos son compuestos y la definición de ruido es muy subjetiva, puesto que lo que para algunas personas es ruido, para otras es música. En la industria, básicamente, como estaba diciendo, son sonidos compuestos. Para la teoría de la información, ruido es una señal indeseada. También se puede definir al ruido como un sonido formado por un gran número de componentes cuya frecuencia no guardan relaciones simples entre sí, por lo tanto no produce una sensación de tonalidad afinada. Después definimos tono, es una sensación subjetiva que permite distinguir si un sonido es grave o es agudo. Graves son los sonidos de frecuencias bajas, los agudos son los sonidos de frecuencias altas, y el rango de frecuencia que percibe el oído humano depende de las características del individuo, tales como sexo, edad, si tuvo alguna enfermedad, etc. Pero sí podemos tomar como zona audible la comprendida entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Bueno, el oído humano. Funciones del sistema auditivo. Tenemos dos funciones. Una es capta la señal acústica, la transforma, la transmite al cerebro a través del oído externo, medio e interno. La otra función es contribuir al equilibrio del cuerpo mediante los canales circulares. Una de las características que tiene el sistema auditivo es que tiene una percepción amplia en el rango de la presión sonora, que puede ir entre 1 y 10 a la 12. También se puede adaptar a distintos rangos de presión sonora y analizar el ruido por frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, podemos distinguir un instrumento dentro de un conjunto de sonidos de una orquesta. Vamos con las características, la anatomía y la fisiología. Bueno, el oído humano consta de tres partes, ¿no? El oído externo, el oído medio y el oído interno, y las tenemos detalladas en el gráfico. El oído externo comprende el pabellón de la oreja y el canal auditivo. En el canal auditivo es de más o menos unos 3 centímetros de largo, con casi 1 centímetro de diámetro, es un poco menos, y comienza en el pabellón auditivo y termina en el tímpano. El conducto auditivo tiene células secretoras de cerumen y que tiene forma de S y se deforma al hablar y al masticar. El pabellón acústico actúa como una bocina que dirige las ondas sonoras a través del canal auditivo, de modo que lleguen al tímpano. El tímpano, bueno, es una membrana que separa el oído externo del oído interno y al vibrar por acción del sonido, transmite las vibraciones al oído medio. Bien, ahora entramos en el oído medio. El oído medio es una pequeña cavidad en el hueso temporal, dentro de la cual existe una cadena de huesillos que transmiten vibraciones provenientes del tímpano. La cadena básicamente es el sonido
hace vibrar al tímpano, después al martillo, al yunque, al estribo y a la ventana oval, que ahí se ve que es un puntito negro muy pequeño. Hay ruidos intensos que hace que estos músculos se tiren hacia adentro, que tienen hacia adentro el tímpano, y el estribo aumenta la resistencia al movimiento de la cadena de los huesillos. Otra característica que tiene el oído medio es la comunicación que establece con la cavidad bucal, que se denomina trompa de Eustaquio, que es la que está acá abajo, esta que está acá, la trompa de Eustaquio, cuya función es equilibrar las presiones entre el oído medio y el exterior a través de la boca. Por esa razón se debe tragar aire cuando se asciende o desciende de una montaña, ¿no? Por otra parte, la trompa de Eustaquio posibilita la penetración de gérmenes al oído, por eso es muy común que tengamos otitis. Por último, nos queda el oído interno, ¿sí? Ya en el oído interno ya tenemos conexiones con el cerebro. El oído interno es un canal que se llama cóclea, que está relacionado con el oído medio a través de lo que vemos ahí, que es la ventana oval y la ventana redonda. La cóclea está dividida en dos mediante una partición, o sea que contiene una membrana, ¿sí?, que se llama membrana basilar. La cóclea tiene forma de caracol, es esa que está ahí marcada, que dice caracol, con 2 vueltas y media alrededor de un eje central. Este es el tejido óseo. Este tejido óseo es esponjoso y sirve como sostén a las ramificaciones del nervio coclear y los vasos sanguíneos. El desplazamiento de los extremos libres de las células produce impulsos nerviosos que el nervio auditivo conduce al cerebro. Estas células son activadas selectivamente según la frecuencia de la onda. El trayecto de las ondas en el oído interno es el siguiente. A ver si... Acá está. Entonces, entra la señal, ¿sí?, por la ventana oval. Después va por una rampa que se llama vestibular. Después ahí tenemos la rampa media, la rampa timpánica y la ventana redonda. Dentro del oído interno se encuentran los canales semicirculares que están dispuestos en planos ortogonales entre sí y su función es contribuir al equilibrio del cuerpo. Bien, acá estamos. Bien, vamos a hablar sobre la cuantificación de las sensaciones auditivas, ¿sí? Ahí tenemos un gráfico donde nos indica el umbral de sensación y el rango donde nosotros escuchamos, que serían todas estas, son serie de curvas que están graficadas. Acá tenemos, por ejemplo, el nivel de intensidad o la presión en bares, y acá abajo están las frecuencias. Si nosotros dentro de esa región, lo que llamamos es el rango audible. Acá, por ejemplo, en la parte superior, esta curva, que es el umbral de sensación, sería un cosquilleo, mientras que la parte de abajo de la curva tenemos lo que se llama el umbral auditivo, el umbral de sensibilidad, que es lo que marca acá. Todo lo que esté acá abajo son infrasonidos y lo que está acá arriba son ultrasonidos. Lo que sí podemos decir de este gráfico, de estas curvas, que a medida que aumenta el nivel de presión sonora,
disminuye la sensibilidad a las frecuencias. La sensibilidad del oído, obviamente, decae con la edad, ¿no? Pasamos ahora a los efectos biológicos. Efectos biológicos del ruido. Bueno, la consecuencia de la exposición del ruido la podemos clasificar de la siguiente, con estos 4 efectos. Efectos sobre el aparato auditivo con pérdida de audición. Efectos fisiológicos no relacionados con la audición. Efectos psicológicos e interferencia en la comunicación hablada. Disfunciones auditivas. Las disfunciones las podemos agrupar en las siguientes clases, dependiendo en qué lugar se producen. Desarreglos en el aparato de conducción del sonido, oído externo y medio, que se llaman sorderas de transición y obedecen a diversas causas. Desórdenes en el aparato receptor, oído interno, cóclea y nervio auditivo, que se denominan sorderas de percepción. El ruido es una de las causas principales. Y tenemos después las sorderas por perturbación en el sistema nervioso central. Las sorderas por transmisión se pueden originar por una obstrucción del conducto auditivo, por ejemplo, lo que conocemos como tapón de cera, ¿no? Exceso de cerumen, o algún cuerpo extraño. También podemos tener infecciones producidas por hongos o por bacterias. El otro tipo de causa puede ser por perturbación del movimiento del tímpano y huesillos. Estas, a su vez, pueden ser, o sea, estas perturbaciones podrían ser por una dislocación del tímpano y los huesillos por un cambio brusco de presión, estando obstruida la trompa de Eustaquio. Presencia de fluido, pus o tejido fibroso en el oído medio. La otra es la otoesclerosis, que es una osificación del ligamento y fijación del estribo, como que se sueltan. Y por último, una tercera, ¿sí? Porque todas las que estuve nombrando hasta ahora pertenecerían a las perturbaciones del movimiento del tímpano. Y después podemos tener lesiones del tímpano y los huesillos, que pueden ser por explosiones, golpes o infecciones. Después tenemos las sorderas por percepción, motivos que las pueden producir. Funcionamiento normal de la cóclea, que pueden ser por un factor hereditario o enfermedades infecciosas, o por efectos de agentes tóxicos o drogas, lesiones mecánicas debido a explosiones o golpes, y presbiacusia, ¿no? Degeneración progresiva de las células y terminales nerviosas debido al envejecimiento. Y las lesiones del nervio auditivo, causadas generalmente por tumores. Vamos ahora por las sorderas por perturbaciones en el sistema nervioso central. Estas pueden deberse a cambios orgánicos, por ejemplo, por tumores cerebrales o arteriosclerosis. También pueden ser producto de causas psíquicas. Vamos ahora por los... Acá estamos. Efectos del ruido sobre el aparato auditivo. Trauma acústico. Bueno, una explosión que produzca un ruido breve, muy intenso, del orden de los 140 de los 140 decibeles, puede causar la rotura del tímpano. Si no hay infecciones y la lesión no es grave, se puede recuperar. En otros casos, luego de la curación, persiste la sordera para frecuencias que son altas, superiores a los 9000 Hz. Una explosión, por ejemplo, puede dañar las estructuras del oído medio y el interno, provocando una dislocación de la membrana
basilar y después de la membrana basilar. En general, se denomina trauma acústico a la lesión inmediata debida a una explosión intensa. Los ruidos que están entre los 120 y los 150 decibeles pueden producir una sordera temporaria. Desplazamiento transitorio del umbral, DTU. La definición, de acuerdo a las normas ISO, el DTU es la elevación del nivel umbral auditivo debida a la exposición al ruido, en la que se aprecia un retorno progresivo al nivel anterior a la exposición, con recuperación total en menos de 10 días. Este fenómeno también se lo conoce con el nombre de fatiga auditiva. Por la definición de sordera temporaria sería la pérdida de la audición causada por la exposición al ruido, seguida por una recuperación al día siguiente. Los ruidos de alta frecuencia a igual intensidad producen mayor desplazamiento transitorio auditivo que los de baja. En general, el desplazamiento se produce durante las primeras horas de la exposición. La pérdida de audición es menor si el ruido es intermitente, por lo que conviene establecer en las fábricas periodos de reposo y rotación de tareas en ese caso. Un ruido de 4.000 Hz que se oye cada 2 minutos produce la mitad del DTU que si fuera continuo. El DTU, si es inferior a 50 decibeles, la recuperación se produce en unas 16 horas, pero para recuperarse de una pérdida de 60 decibeles se puede requerir varios días. La recuperación es mucho más lenta para frecuencias de 4.000 Hz. De 4.000 Hz. Por ejemplo, en una exposición laboral, el intervalo del fin de semana no llega a ser suficiente para poder recuperar la audición normal. La pérdida se extiende luego paulatinamente para frecuencias adyacentes. Si en cambio tenemos una exposición constante, la pérdida auditiva a 4.000 Hz alcanza un máximo en aproximadamente 10 años. O sea, miren cómo van cambiando, ¿no? Esto no ocurre con frecuencias menores a 3.000 Hz, para los cuales el umbral auditivo continúa aumentando si la exposición subsiste. La pérdida de la audición, obviamente que está relacionada con el DTU. Un ruido que provoca una pérdida auditiva tampoco produce una sordera permanente. Vamos a definir ahora la sordera profesional. ¿Cómo es que va evolucionando la sordera profesional, ¿no? Primero, las instalaciones del déficit permanente. Dura no más de un mes y corresponde a la adaptación progresiva del oído al ruido intenso y prolongado, si este se repite todos los días. El déficit alcanza rápidamente los 50 decibeles a frecuencias de 4.000 Hz. Inicialmente tenemos una recuperación al final de la jornada, pero a la brevedad el déficit se vuelve permanente y causando lesiones cocleares irreversibles. La deficiencia no pasa de los 40 decibeles pese a la pérdida inicial más elevada. Después tenemos la fase de latencia. Al déficit inicial le tenemos que agregar una progresión muy lenta de la sordera. La voz susurra, se sigue percibiendo. El déficit ocupa a la frecuencia de 4.000 Hz, por ejemplo, 1,5 octavas o 2.
y se pudo observar que en este periodo los déficits pueden llegar a ser hasta de 70 decibeles. Después tenemos la fase de latencia subtotal. Aquí la sordera es todavía latente, ya que la conversación es normalmente percibida, pero no se percibe la voz susurrada a 2,5 metros. ¿Sí? Estamos hablando de todas las fases de cómo uno se va quedando sordo. El déficit a 4000 Hz varía entre 45 y 80 decibeles, afectando entre 2 y 3 octavas. La hipoacusia se extiende ahora hasta los 3000 Hz y aún hasta los 1000 Hz. Y en ese nivel más o menos el déficit se puede estabilizar. Y por último tenemos la parte de sordera manifiesta, a la fase inicial a la cual la conversación normal ya no es percibida. El déficit alcanza y baja hasta los 500 Hz. Efectos fisiológicos no relacionados con la audición. Por ejemplo, los efectos psicológicos. A medida que aumenta el ritmo, queda notablemente disminuida la capacidad de concentración. Seguramente eso les debe haber pasado, alargándose los tiempos de reacción. En ciertos casos, las limitaciones de la función nerviosa debido a los ruidos de gran intensidad desaparece al cabo de unas horas. Es decir, que existe una adaptación del sistema nervioso central a la acción de los ruidos. En todas las personas, el ruido determina una sensación molesta y desagradable, y la ejecución de trabajos difíciles se realiza con un mayor estado de tensión, mayor esfuerzo de voluntad. El ruido representa entonces una carga nerviosa, siendo importante su papel en la producción de fatiga. La intensidad de dicha carga depende, entre otros factores, por ejemplo, de la intensidad del ruido, que provoca molestias, que depende de varios factores. Molestan los trabajos delicados, en lo que tanto en trabajos simples, con máquinas ruidosas que puedan realizarse sin perturbaciones, con ruidos de 85 decibeles. No sé si alguna vez alguien estuvo dentro de una fábrica, pero cuesta mucho concentrarse con turbinas que están funcionando, etc. Los ruidos agudos molestan más que los ruidos graves. El ruido inesperado y discontinuo molesta más que el ruido que se produce de manera constante. El trabajo en el que participa el órgano del oído en comunicaciones verbales y control de máquinas mediante el oído resulta más perturbador que otro tipo de ruidos. Interferencias en la comunicación hablada. Para la percepción de la palabra, tenemos que tener en claro que son importantes las frecuencias que están entre los 200 y los 6000 Hz. Las vocales, por ejemplo, están por debajo de los 1500 Hz y las consonantes por esta cifra, más o menos están. La intensidad de la conversación normal es alrededor de los 65 decibeles a un metro de distancia, con una variación de 20 decibeles. Eso es para que más o menos uno tenga idea de cómo es la relación de la comunicación y los decibeles. Vamos con mediciones del ruido en ambientes de trabajo. El objetivo de la medición del ruido en un ambiente de trabajo es evaluar el riesgo de daño del aparato auditivo de la persona expuesta, aunque en rigor la exposición debiera computarse durante las 24 horas del día, ¿no? Porque uno escucha todo el día. Las cuantificaciones de la exposición a los ruidos de cada trabajador depende de
los niveles sonoros existentes en los lugares de trabajo, las características temporales de los ruidos, la composición espectral del sonido y las características espaciales del campo sonoro. Bueno, la medición la tenemos que hacer usando un medidor de nivel sonoro, que tiene un micrófono y se ubica más o menos a la altura del oído del trabajador. Pero en ausencia de este. O sea, más o menos se fija cuál es la actividad que está haciendo el trabajador y se ubica este micrófono más o menos a la altura del oído del trabajador. Si el nivel sonoro promedio en pequeños lapsos es prácticamente constante, entonces, y sus variaciones tienen que estar dentro del rango de los 5 decibeles durante la semana laboral. O bien, si varía de manera regular en niveles distintos, por ejemplo, entre 5 decibeles, los cambios todos, se puede medir con un medidor de nivel sonoro utilizando una red de compensación. Para poder evaluar la exposición a los ruidos de nivel o duración variable, se desarrolló un analizador, ¿sí? que proveen información estadística. Todo esto lo vamos a encontrar en el decreto 351/79, que establece el calificador estadístico deberá tener 2 intervalos de 5 decibeles. Vamos con los criterios. Los criterios. Vamos a aplicar 2 tipos de criterios, el de igual energía y el de igual efecto. El de igual energía va a ser el criterio utilizado por las normas ISO y el de igual efecto por las normas OSHA. Y vamos a definir lo que se llama nivel sonoro continuo equivalente, ¿sí? Que lo tenemos la definición, se denomina a un nivel sonoro constante para el cual se acepta que la exposición al mismo tiempo, en un tiempo t, producirá un efecto equivalente a la exposición del tiempo real en cuanto al deterioro permanente de la capacidad auditiva en la exposición laboral prolongada, es decir, 8 horas. Vamos por el criterio de igual energía. Acá está. Criterio de igual energía. En este criterio aceptamos que el deterioro de la capacidad auditiva en la exposición a ruidos está determinado por la energía total incidente sobre el aparato auditivo. La energía que incide en un determinado intervalo de tiempo delta t es proporcional al producto de la intensidad por el tiempo, es decir, la intensidad del ruido por el tiempo que uno lo está percibiendo. Pero a su vez esta intensidad sonora es proporcional, esto ya lo estuvimos viendo, al cuadrado de la presión sonora. Y según el criterio de igual energía, el NSC, el nivel sonoro continuo equivalente para un tiempo t, lo calculamos por el promedio de la intensidad el promedio de la intensidad sonora en dicho tiempo, que es el integral que tenemos ahí. ¿Qué significa? Que la energía total incidente sobre el aparato auditivo, que produciría la exposición al NSC, es igual al que produce una exposición real con un nivel sonoro variable. Este criterio de igual energía para 2 exposiciones de distinta duración son equivalentes cuando las energías totales son iguales. Por ejemplo, tomamos 2 exposiciones a ruidos tales que la duración de una, T2, es el doble a la duración de la otra, T1. Entonces, vamos a tener
un nivel sonoro continuo equivalente para 1 y un nivel sonoro, sonoro continuo equivalente para 2. Tendrán obviamente una presión 1 al cuadrado y una presión 2 al cuadrado, que serían como las presiones cuadráticas medias. Si decimos que las exposiciones son equivalentes, entonces lo que yo puedo decir es que la presión de 1 al cuadrado por el tiempo de 1 es igual a la presión de 2 al cuadrado por el tiempo 2. Pero a su vez sabemos que el tiempo 2 y el tiempo 1, el tiempo 2 es el doble del tiempo 1. Por lo tanto, la presión 1 al cuadrado va a ser el doble de la presión 2. Además, nosotros ya esto lo estuvimos viendo, que el nivel sonoro continuo equivalente es la división de las dos presiones, de la presión 1 al cuadrado sobre la presión 2 al cuadrado, ¿sí? Y como la presión 2 al cuadrado, la presión 1 al cuadrado es 2 veces la presión 2 al cuadrado, nos queda que 10 por el logaritmo de 2 es aproximadamente 3. Y vamos a definir al coeficiente de duplicación Q a la reducción en decibeles que debe tener la exposición del doble de duración para que ambas exposiciones sean iguales, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Vamos ahora a analizar el otro, el de igual efecto. Este es el de las normas Oya. La exposición a cierto nivel de ruido durante un tiempo T produce un desplazamiento temporario del umbral auditivo. Este desplazamiento se mide 2 minutos después de terminada la exposición, por eso que se llama DTU 2 minutos. El criterio de igual efecto parte de la siguiente hipótesis. ¿Cuál es la lógica de este criterio? Que la pérdida auditiva permanente a la exposición laboral prolongada está relacionada con el DTU, 2 minutos. En consecuencia, las exposiciones de igual o de distinta duración se consideran equivalentes si producen el mismo DTU2. El nivel sonoro continuo equivalente para una exposición en la que el nivel sonoro es variable debe definirse tomando en cuenta estos supuestos. Por ejemplo, de resultados experimentales indican que el criterio de igual efecto, el coeficiente de duplicación no es Q igual a 3, sino Q igual a 5. O sea que cuando el tiempo de exposición se reduce a la mitad, se produce el mismo deterioro si el nivel sonoro aumenta 5 decibeles. Y ahí tenemos la tabla. En esta tabla hay una comparación entre ambas normas. Lo que dice es que para el tiempo de exposición para 8 horas de trabajo, para las 2 es 90, pero para, si nosotros tenemos 93 decibeles, para las normas ISO, tengo que reducir a la mitad, a 4 horas la exposición. Mientras que para la olla serían 95 decibeles que se reduzca a la mitad. Y ahí se va confeccionando esa tabla. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el nivel sonoro continuo equivalente, que se define de la siguiente manera: 10 por el logaritmo de la intensidad media dividido la intensidad de referencia. Estas son cosas que estuvimos ya viendo. Para un intervalo y para una fuente, vamos a llamar a esto el nivel de intensidad sonora de la fuente I es 10 por el logaritmo de la intensidad de I dividido la intensidad de referencia. Despejando I nos quedaría, ¿no?, I0 por 10 nis de I. Ahora, si yo quiero hacer el total de la energía total, directamente va a ser I por el
delta DI, o sea, la intensidad multiplicada por el tiempo de exposición de las I fuentes que yo tenga, nos queda que va a ser, bueno, si I de lo anterior nos queda que es I0 por 10 a la NIS sobre 10 por delta dt. Y vamos calculando todo y ahí sacamos lo que se llama la intensidad media. Bien, entonces habíamos quedado acá que la intensidad media, despejando, nos quedaba que era la sumatoria de la intensidad de referencia, 10 elevado a la NIS, de cada una de las fuentes, dividido 10, por el tiempo que cada fuente uno estaba expuesto, sobre la sumatoria de todos los tiempos, el tiempo total. Ahora, el nivel sonoro continuo equivalente resulta de hacer justamente 10 por el logaritmo, ¿sí?, de la intensidad media sobre la intensidad inicial, multiplicada cada uno por el tiempo, por el delta de t. Y nos queda arriba y abajo el I0, que esto, como I0 no depende, no es dependiente del es un valor de referencia, se cancela y con esto nosotros podemos calcular el nivel sonoro continuo equivalente. Para la Argentina, el límite admisible es de 90 decibeles para una jornada de 8 horas y 48 horas semanales. ¿Sí? Bien. Por acá concluimos todo lo que sería ruido. Lo siguiente que vamos a ver va a ser control de los ruidos, ¿sí? Cómo yo puedo mitigar si yo me sobrepaso los niveles de el nivel sonoro continuo equivalente, ¿no? Porque se imaginan que en una fábrica hay millones de ruidos, no todos los ruidos actúan durante todo el tiempo. No sé, hay cortadoras de chapa, las cortadoras de chapa se usan nada más que para cortar chapa, o sea que no es un ruido constante. Bueno, y así con infinidad de máquinas. Y después hay máquinas que están sonando de manera continua. Bueno, esta semana les voy a subir la próxima clase y voy a subirle la guía de ejercicios. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosa me escriben. Si quieren tener una clase presencial. Nos vemos, hasta luego.